Ok, bueno, creo que ya podemos ir dando inicio a la cita que teníamos el día de hoy. Hay bastantes personas conectadas en línea. Primero que nada, bueno, agradecerles el tiempo que están tomando de sus agendas para estar el día de hoy por acá con nosotros. La idea de hoy es compartir un poco en este webinar, donde vamos a estar tocando temas claves, básicamente sobre cómo crear un ambiente seguro mediante la concientización de usuarios. Y vamos a estar tocando también algunos puntos importantes para tener un programa de concientización exitoso. El día de hoy estamos por acá, bueno, su servidor, Carlos Mora, director comercial de Blue Shirt Technologies, empresa pues, de ciberseguridad con presencia a nivel de la región latinoamericana. Y nos acompaña por acá el CEO de SmartFence, Mauro Graziosi. Y Hola, ¿qué tal? por abajo tenemos a Hugo Monela, que es el Hola. director de preventa a nivel de Conosur. Entonces, bueno, te cedo por ahí la palabra, Mauro, para iniciar pues este webinar conversatorio que tenemos el día de hoy. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a tener una charla un poco más distendida, donde es importante la participación que puedan tener ustedes con respecto a las preguntas o cuestiones que pongan en el chat, porque justamente es una charla donde se van a tocar ciertos temas en particular, va a haber un conjunto de preguntas disparadoras que vamos a ir haciéndonos entre nosotros. Pero la idea es que ustedes también puedan hacerlo y que puedan interactuar con nosotros lanzándonos preguntas. Así que ya sea por el chat o ya sea por el uso de lo que sería el instrumento específico que es las preguntas, los invitamos a ustedes también a participar de esa manera. Hoy la charla, bueno, un poco gira en base a distintas premisas que nosotros nos vamos haciendo. Tengan en cuenta que nosotros somos fabricantes. SmartFence es un fabricante y tenemos un rol específico que es lo que vamos a ir desarrollando sobre la charla. Pero vamos a estar hablando un poquito sobre tres preguntas o disparadores que tienen que ver sobre la falta de concientización en Latinoamérica, los riesgos de no contar con un programa efectivo y las claves para un programa efectivo de concientización. Entonces, esos van a ser los disparadores, pero de ahí van a ir derivándose en distintas cuestiones que tienen que ver con los casos de éxito, con los casos de fracaso y con la historia un poco personal también que nos ha llevado a estar donde estamos y un poquito también el futuro que es importante, porque uno a veces hace algo, que es el qué, pero lo que falta es el por qué, ¿no? Que es mucho más importante todavía que el qué. Entonces, o incluso el cómo, ¿no? Lo hace de alguna manera, uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Pero a veces falta el por qué, falta el justificativo. El justificativo que también nos lleva un poco a Hugo estar como un ingeniero en nuestra empresa para la parte de consultoría, de venta específica, que un poco después también Hugo me gustaría que desarrolle ahí un poco por qué ingeniero, ¿no? Como por qué ese perfil un poco Dale, más, dale, más de ese dale. rol que buscamos con vos. Y bueno, y en el caso de Carlos, también un poco el rol de lo que sería el partner integrador. Así que, bueno, dicho esto, me gustaría entonces, Carlos, que empecemos con a lo mejor algunas preguntas que tú nos quieras ir lanzando y también, como digo, abiertos a que nos lancen preguntas desde la audiencia. Claro que sí, Mauro, muchísimas gracias. Bueno, creo que es importante, antes de tocar estos puntos, entender un poco cuál es la situación actual del tema de la concientización de usuarios en Latinoamérica, ¿verdad? Creo que es necesario entender cuál es esta situación para poder determinar dónde estamos parados y poder establecer un rumbo a seguir dentro de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, no sé si puedes hablarnos un poco de cuál es este problema que se ha detectado, cuáles son los diferentes, por decirlo así, problemas que se han detectado a nivel de la región a la hora de concientizar a los usuarios. Bien, bueno, Carlos, nosotros vamos a tener, como te decía, una visión parcial. Nosotros somos fabricantes, somos lo que más linda, más fea, mejor o peor.
tenemos lo que es una herramienta que fue creada específicamente, si bien es para el CISO, nosotros siempre lo decimos desde el principio, que humildemente, que es nuestra forma de trabajo, nosotros somos un fabricante monoproducto, es decir, solo hacemos smartphones, no hacemos otra cosa, no vendemos antivirus, no vendemos ningún otro tipo de solución, como fabricante monoproducto, pero eso no fue suficiente, sino que dijimos, nosotros no podemos ser expertos en las realidades de cada país de Latinoamérica. Entonces, el enfoque que tuvimos, ten en cuenta, nosotros partimos de Argentina, con Hugo somos incluso de una zona cercana dentro de Argentina, del interior del país, y nosotros partimos desde nuestra limitación, es decir, nosotros cuando se crea SmartFence, ya había algunas herramientas existentes. Y el gran problema que tenía de estas herramientas anglosajonas es que parecían tener la verdad. Y nosotros hicimos lo opuesto. Dijimos, nosotros no queremos tener la verdad. Nosotros lo que queremos es tener una herramienta que ayude a los ISOs, que ayude a los partners integradores y entre todos construir una verdad a medias, porque es una verdad que tal vez sirva para uno y no sirva para otro. Y eso también se fue notando a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros partimos de Argentina, fuimos creciendo hacia el norte, rápidamente por un programa de aceleración también vinimos a España. Entonces, eso nos dio la posibilidad de poder comparar distintos países de Latinoamérica y compararlo también con Europa, España, Portugal e Italia. Y sé que hay gente conectada también de España, también en este webinar, y nosotros encontramos diferencias ahí, porque nosotros dijimos, bueno, tenemos una idiosincrasia particular, y también ahí nosotros marcamos también un límite. Tenemos alguna que otra venta en África, en Estados Unidos, en países así, pero muy, muy tangencial, pero nosotros dijimos, nosotros no queremos ser expertos a nivel global, queremos enfocarnos en el territorio latinoamericano. Y entonces eso nos hizo fuertes en Latinoamérica y prácticamente nulos en otros territorios. Pero nosotros queríamos eso, básicamente queríamos eso. Y mira que nosotros, bueno, somos clientes de Gartner y Gartner nos indicaba que vayamos al Medio Oriente, que vayamos a otro lugar. Y nosotros dijimos, no conocemos esas realidades. Nosotros no conocemos las realidades de Asia, no conocemos las realidades de un escandinavo posiblemente, aunque los de Finlandia se dice que son parecidos a nosotros. Pero no, nosotros no nos sentíamos cómodos haciendo eso. Entonces, fuimos hacia Latinoamérica. Y una de las cosas más importantes que encontramos es que el CISO de Latinoamérica tiene sus peculiaridades, es bastante distinto al CISO de España, eh, pero una de las cosas que se notó mucho en este mercado y distinto del anglosajón es la presencia del partner integrador para acompañar. Entonces nosotros ahí nos dimos cuenta que si bien la herramienta se hizo para el público de Latinoamérica, nosotros terminamos dedicando, y todavía en estos días, la mitad del tiempo para generar features para cliente final, pero también para partners para que sean más productivos. ¿Y esto a qué se debe? Y acá empezamos a hablar de una problemática específica de Latinoamérica, pero que también es global. Yo no tengo que decirle nada nuevo cuando digo que hay una demanda, bueno, no satisfecha eh, de lo que es la parte de especialista en ciberseguridad. Entonces, las áreas de ciberseguridad no tienen la suficiente cantidad de gente, las universidades o los entes educativos no generan la suficiente cantidad de profesionales, entonces el responsable de seguridad de información, que encima hay que sumarle el tema de la rotación propia de su personal, se tiene que apoyar tanto hace un tiempo en lo operativo en un partner, pero ya hace tiempito ahora más corto en lo táctico también y muchas veces en lo estratégico en el partner. Entonces, por eso es que también SmartFence creció mucho hacia ese lado, hacia las herramientas, hacia la productividad, tanto del responsable de seguridad de información como del partner. Entonces, una particularidad que nosotros encontramos generar de América Latina es un compromiso de mayor a largo plazo. Lo voy a decir como algo positivo comparativamente contra España. Nosotros, los proyectos que tenemos en España nos cuesta darle una continuidad. En Latinoamérica nos cuesta arrancar. Hay muchas organizaciones que se consideran a sí mismas inmaduras, se consideran a sí mismas. Esto es lo que digo, no es lo mismo que sean inmaduras, ¿no? Es una interpretación ahí sutil. Entonces, muchas organizaciones dicen, esto no es para mí. Dice, la concientización no es para mí porque yo tengo este frente no cubierto, este otro no cubierto, y yo no estoy en este momento para concientización.
Pero en realidad nosotros nos dimos cuenta de que no es así. Primero, porque la concientización de los usuarios es algo que hoy en día es fácil de explicar aguas arriba, no es algo difícil, hay que concientizar a los usuarios. El propio CEO de la organización está recibiendo ataques, el propio CEO de la organización cayó en ataques, o sea, explicar, es eso, es concientización del usuario para disminuir el riesgo. Entonces, una particularidad que nosotros encontramos es que a veces se consideran menos inmaduros de lo que en realidad son. ¿Y esto por qué lo digo? Porque una vez que lo insertan al programa de concientización, en muchos casos se mantiene a lo largo del tiempo. Cosa que, por ejemplo, en España, a veces la barrera de entrada consideran que son más madura, lo ponen, dura un año, o a veces incluso menos, que serían los casos, los peores casos, y dicen, bueno, ya está, ya el usuario está concientizado. Y es como decir, ya está, tengo un antivirus un año, el año que viene no lo necesito más. Entonces, ahí voy a hablar de algo positivo de América Latina, ¿no? De esto acá, de que una vez que lo ponen, queda inserto en el programa de ciberseguridad. Obviamente va a haber organizaciones que no tienen presupuesto, que cambian su realidad, que tal vez se pega un CISO un poco más técnico y que diga, no, yo no creo en los usuarios, pero en general eso lo voy a marcar como algo positivo. Como algo para mejorar es que el presupuesto es menor, en general, el presupuesto es menor, y el otro caso es que, ahora sí, ya no voy a hablar de una sensación, que en promedio están más inmaduras en distintos territorios. Y ahí Hugo, no sé si vos querés comentar un poquito en los distintos territorios que vos venís trabajando y empleando y demás, cómo vas encontrando distintas realidades de, vamos a decir, de aceptación después de implementación, es decir, de avanzar hacia la solución con decisión en distintos territorios, no hace falta ni siquiera nombrarlo, pero si querés, sí, y cómo va variando a veces el CISO con respecto a la decisión de avanzar hacia esto. Bien, bueno, aquí voy a retomar lo que decías al principio de nuestra historia. Nosotros venimos de ser eh, en otra vida CISOs de organizaciones y bueno, uno podría decirlo, padecimos esto de poner en marcha planes de entrenamiento a usuarios finales. Sabíamos de la necesidad que teníamos en nuestras organizaciones, eh, logramos convencer a la alta dirección, pero en aquella época, Mauro, recuerdo que no había herramientas que nos ayudaran a poner en marcha este tipo de procesos. Y si las había, porque encontramos algunas, eran herramientas que venían de otros países, generalmente anglosajones. Y ahí yo me detengo en un punto que para mí es súper importante, porque cuando hablamos de, de un proceso de entrenamiento o de sensibilización, hablamos de llegar a los usuarios con un mensaje efectivo. Y la realidad es que las herramientas que habíamos analizado, que venían de otros países, generalmente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, construían los contenidos de una forma particular que hacía sentido para la cultura y la idiosincrasia de esos países, que en general, bueno, son culturas que reciben de buena manera los mensajes tal vez dichos de forma más imperativa, ¿no? Hace esto, hace lo otro. Y en Latinoamérica somos distintos, o sea, somos personas que tenemos otra cultura, yo no digo ni mejor ni peor, es distinta, pero recibimos de buena manera que nos cuenten el porqué de las cosas. Entonces, eso fue digamos, la primera diferencia que notamos con las plataformas que analizamos y que de entrada dijimos, esto no nos va a ayudar porque la forma en que transmiten estos mensajes no va a ser efectivo para nuestros usuarios. Eso fue también un poco lo que dio origen a SmartFence. Mauro, después si querés contar cómo es la creación de SmartFence, pero digo, resalto este punto porque cuando uno habla de sensibilizar, habla de ser efectivo con los mensajes y, digamos, los mensajes que entrega SmartFence están pensados justamente para llegar al público latino y eso hace de que el mensaje sea mucho más efectivo. Eh, También agrego que SmartFence es una plataforma que se presenta como una plataforma abierta, que entrega un montón de contenidos, pero también permite a los clientes y a los partners integradores poder customizar los contenidos para alinearlos todavía mucho más a la forma de comunicarse de cada organización. Entonces uno puede respetar los logos, los colores, la tipografía, los eslogans y hasta crear contenido nuevo, porque
Smartfence tiene un montón de contenidos, tiene un catálogo bastante amplio, pero tal vez hay un contenido que no está creado y que el partner integrador podría crearlo, ¿no? Bueno, dicho esto, comento la realidad con la que yo me encuentro en países de Cono Sur, fundamentalmente. Hay diferentes bueno, formas de entender este tipo de procesos, hay diferentes madurez en las organizaciones, algunas empresas que trabajan todavía con charlas presenciales. Bueno, la pandemia hizo de que esto haya cambiado forzosamente, ¿no? Porque ya no podíamos ir a trabajar a las oficinas. Y bueno, empiezan poco a poco a entender que hacía falta adoptar lo que llamamos una tecnología de seguridad de capa 8. Entiendo que los que estamos aquí en esta charla, la mayoría somos, o fuimos responsables de seguridad, somos responsables de seguridad, o estamos vinculados al tema de seguridad, y todos tienen en sus compañías tecnologías de seguridad, de capa 3, de capa 4, firewall, anti-spam, IDS, IPS, anti-malware. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es plantear una tecnología complementaria a las tecnologías que ya existen en las organizaciones y que justamente, como decía Mauro, complementan el trabajo de las tecnologías que ya tienen desplegadas, pero que están enfocadas en la capa del usuario, lo que llamamos capa 8 si hablamos del modelo OSI. Y esto un poco también devela mi historia. Yo vengo siempre decimos en Argentina, del palo técnico y la gestión de la seguridad. Como decía hace un ratito, fui responsable de seguridad de una corporación y bueno, entiendo lo que ocurre estar sentado en un escritorio siendo responsable de seguridad de una compañía y las necesidades, las problemáticas y bueno, las ayudas que uno necesita para poder poner en marcha su trabajo, ¿no? En este caso hablando de procesos de entrenamiento. Y como decía, las realidades son distintas en cada país, en cada empresa de cada país, pero cada vez más, por distintas razones, hoy día podemos hablar del phishing, del ransom, que son ataques que siguen siendo efectivos, pero también de las regulaciones que hay en cada país respecto, por ejemplo, en el ámbito financiero bancario, que en general en todos los países hay exigencias de que las empresas entrenen a los usuarios en temas vinculados a seguridad de la información. Bueno, esto hace de que aparezcan más claramente estas necesidades de poder entrenar a los usuarios y poner en marcha planes de entrenamiento. Entonces ahí, bueno, tanto Smartfence como los partners integradores tienen la posibilidad de ofrecer a las empresas un servicio, llave en mano, porque como decía Mauro, hoy día las áreas de seguridad están desbordadas de un montón de tareas que no dejan tiempo para poner en marcha este tipo de procesos, y con Smartfence más el apoyo de los partners integradores, esto se hace mucho más sencillo y pueden dar cumplimiento a normativas y también, bueno, pueden lograr esto que llamamos el cambio de comportamiento de los usuarios hacia hábitos más seguros. Buscamos justamente eso. Aquí es como que salimos un poco de esto de capacitar, más allá de que los usuarios terminan asignando un montón de conceptos, ¿no? Aquí lo que buscamos es sensibilizar, es poder entrenar a los usuarios en ciertos comportamientos que hacen de que con el paso del tiempo logremos que los usuarios protejan los activos de la información para la compañía en la que trabajan, ¿no? Y recién preguntabas, Mauro, por los tiempos de implementación. La Sí, realidad que es hay que países un poquito más expeditivos y que algunos van un poco más a largo, ¿no? Que es un poco propio de la idiosincrasia también de cada país, por eso que nosotros también nos apoyamos en partners. exactamente, tal cual, sí, sí. Yo creo que cada vez más las compañías van reconociendo estas necesidades de poner el foco en el usuario, de sumar al usuario la estrategia de ciberseguridad de cada compañía. Creo que esto, y más en estos últimos años, creo que ha dado un vuelco y las compañías entienden de que esto es necesario. Y la realidad es que no se pueden hacer este tipo de acciones de forma manual, hacen falta herramientas, y Smartfence, por lo menos en Latinoamérica, es una plataforma que, como decía al principio, está muy en sintonía con la cultura, con la idiosincrasia latina, y bueno, da un apoyo importante en la puesta en marcha de este tipo de procesos, ¿no? Sí, Claro, y ahí, claro. ahí Carlos, no sé si una cosita más que quiero agregar, Sí,
es de que muchas veces el latino a veces nos cuesta romper el hielo. Es como que está en un momento, el CISO, como que nosotros, el primer post en el blog histórico, está Chuck Norris así de una película conocida, ¿no? ¿Viste? Chuck Norris contra el mundo, ¿no? Y es el primer post del blog porque era como nosotros lo sentíamos. Y dijimos, nosotros estamos acá para ayudarte, no te sientas así como el lobo solitario, ¿no? Que tiene que ir y lograr todo por sí solo. Por eso nosotros cuando salimos como Smartphone le decimos, tampoco alcanza con nosotros, que necesitas el partner integrador. Entonces, muchas veces lo que le cuesta al CISO es dar el primer paso. El tema es que se pone en un riesgo muy grande, porque hoy en día la mayoría de los ciberataques vienen por el usuario. Entonces, no concientizar, no hacer nada al respecto, ni siquiera tener medido el riesgo de, por ejemplo, de saber si los usuarios caerían o no caerían en una trampa de simulación de phishing, ese es el gran problema, es el arranque. Como digo, una vez que después el latinoamericano arranca, prosigue, pero a veces le cuesta romper el hielo. Hay algunos países, como dice Hugo, que son más rápidos en la hora de la definición, y una vez que dicen, bueno, al fin y al cabo, el presupuesto medianamente lo tengo, vayamos para adelante, de última probamos con menos usuarios y después vamos con todos los usuarios y ya está. Y esto se demuestra rápidamente, Carlos, porque vos lo sabés también, ¿no? Se hacen unas simulaciones de phishing al principio y cae una, digamos, gran cantidad de usuarios, ya se demuestra la vulnerabilidad y en un par de meses ya se demuestra de que esos hábitos pueden cambiar, no de todos, de la gran mayoría pueden cambiar. Entonces, ahí digamos, de Latinoamérica también lo que tengo que decir es ese romper el hielo, esa falta de due diligence, porque están entrando por ahí y a veces es el primer paso el que hay que dar, no tener miedo, porque acá no estamos hablando de una aplicación core de negocio. Es dar ese primer paso y no pensarlo tanto, no sobrepensarlo. No, porque si yo no tengo esto, que si no tengo lo otro, es como hablamos del gimnasio, ¿no? No, yo no voy a ir al gimnasio porque puedo ir una sola vez a la semana. Bueno, pero una vez a la semana es mejor que nada, porque si a lo mejor vas al gimnasio te das cuenta de que tenías algo mal, o ya empezás a comer distinto, porque decís, ¿para qué pago el gimnasio si después sigo comiendo la misma chatarra? Sí, es romper el hielo, es decir, arrancar. Y eso es algo característico del latino que a veces le cuesta un poquito arrancar al principio porque cree que esto es demasiado para ellos, cuando en realidad, primero que es más económico, segundo que es más fácil de demostrar, y bueno, y es siempre en la forma en la que lo ofrece SmartFence, es a través del partner integrador, que es mucho más fácil de lo que piensan lograr un resultado rápido y de largo plazo. Y ahí, Mauro, Claro. déjame decir algo más respecto a esto. Es que es fundamental que el CISO perciba de parte del partner integrador, en este caso de Carlos y su equipo, digamos, que lo que están intentando ofrecerles es valor, digamos. O sea, no que le van a vender una caja, digamos, ¿no? Creo que eso es clave, poder que a eso Carlos con su equipo, bueno, son especialistas en esto y tienen un recorrido importante. Eh, eh, lo que hacemos es también pedirles encarecidamente a los partners que entreguen un servicio de valor, no que vendan una caja, ¿no? Y eso es lo que recibe bien un responsable de seguridad, que la verdad que está cansado de que le vengan a vender un montón de cosas y cajas de aquí, cajas de allá. Lo que el CISO necesita es que le ofrezcan valor, digamos, que le ofrezcan manos que le ayuden a resolver sus problemas, ¿no? Creo que eso es fundamental a la hora de presentar esta plataforma con el servicio del partner, de poder ser muy claros a la hora de ofrecer valor, valor que resuelve problemáticas concretas de cada organización, ¿no? Que en este caso tienen que ver con la concientización, ¿no? Sí, totalmente, claro, y creo que todos estos puntos que ustedes tocan, pues nos llevan al siguiente tema, que es cuáles son los puntos que tiene que tener un programa de concientización para que sea exitoso, ¿verdad? Muchas veces, como ustedes lo mencionan, pues obviamente cuando uno se acerca al cliente, ¿verdad? Para hablar un poco sobre temas de cómo estás haciendo la concientización dentro de tu empresa, se encuentran respuestas que, bueno, lo dejan a uno pues con la boca abierta, ¿verdad? Porque nos dicen muchas veces, sí, tenemos una plataforma que nos ayuda a hacer el tema de concientización,
Sí, pero ¿qué hay detrás de esa plataforma? Digamos, no hay una estrategia bien establecida, no hay métricas donde se pueda evaluar cuál ha sido el cambio de comportamiento seguro de los usuarios, ¿verdad? Muchas veces las empresas lo que buscan es que el usuario aprenda, ¿verdad? Y pasa en el caso, digamos, como en un examen. Básicamente usted estudia para el examen, ya llegó un ataque de phishing al año o a los 8 meses, ya el conocimiento que había adquirido ese usuario hace 6, 8 meses ya no es el mismo y pues ahí es donde hay una vulnerabilidad bastante grande, ¿verdad? Entonces es muy importante pues ser constante en el tema de la concientización de los usuarios, ¿verdad? De estar enviando contenidos 2 veces al mes, 1 vez al mes, aplicando trampas de phishing, de ransomware cada 2, 3, 4 meses, dependiendo del giro de negocio que tenga el cliente. Muchas de las empresas realmente al no contar también con una plataforma de awareness, lo que hacen es que lo trabajan a nivel interno, tienen que pasarlo al departamento de diseño para que puedan elaborar una plantilla, luego pasarlo nuevamente al departamento de TI, que en el mejor de los casos, TI es el que se encarga de esto, ¿verdad? En muchos otros, pues, trasladan todas estas responsabilidades a los departamentos de recursos humanos. Entonces uno encuentra deficiencias donde puede ver que no hay una cultura de un programa de concientización de usuarios bien estructurada, ¿verdad? Y creo que esto, pues, es un punto muy importante a la hora de pensar en establecer de una política de concientización de usuarios completamente efectiva, ¿verdad? Realmente el awareness no debe ser una tarea que le quite tiempo a las organizaciones a nivel de procesos internos, sino que debe ser una ayuda a las organizaciones donde puedan trabajar todo este tema de concientización de forma expedita, ¿verdad? Y pues obviamente logrando los objetivos que se plantean. Por eso es muy importante el tema del acompañamiento, donde el partner que tengan ustedes, que elijan tener ustedes, pues esté con ustedes ayudando en este proceso, estableciendo estrategias de concientización, verificando cuál va a ser el departamento que está más vulnerable, ¿verdad? Muchas veces ni eso pueden determinar realmente si el departamento de recursos humanos es donde hay más brechas o el departamento de contabilidad es donde hay más brechas. Entonces ahí hay una oportunidad para dirigir contenidos diferenciados a cada uno de los departamentos. Sabemos que una persona de recursos humanos o una persona de finanzas no va a entender de igual forma a una persona de TI, por ejemplo, a nivel de temas técnicos. Muchas veces se trata de capacitar a los empleados de una forma que les queremos explicar o les quieren explicar técnicamente cómo es un ransomware, cómo funciona, ¿verdad? Y creo que ese no es el punto, ¿verdad? Del usuario, un usuario que trabaje en la parte contable no va a necesitar saber cómo funciona técnicamente un ransomware o cuál es el ataque. Realmente lo que necesita saber es si como está actuando de una forma segura, cómo tiene que proceder, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros hablamos un poco de que no es educar al usuario, sino es concientizar, ¿verdad? Y es un tema bastante importante que, bueno, yo creo que ahorita Hugo, puedo darle paso a la palabra a Hugo para que nos pueda enseñar un poco realmente para ustedes cuáles son los puntos importantes o claves que debería tener también un programa de concientización de usuarios. Vale, perfecto, Carlos. Has dicho un montón de conceptos re interesantes que darían para charlarlo en otro espacio, porque son varios temas. Hablaste de la sistematización, me parece que eso es clave al momento de armar o pensar en un proceso efectivo, ¿no? Que obviamente tiene atrás un plan. Ese plan va a decir qué actividades se van a hacer en cada mes para poder llegar a los usuarios con esos mensajes que nos van a ayudar a sensibilizar a los usuarios. Hablaste de métrica, parece que las métricas son claves en todo proceso. Necesitamos poder medir cómo avanza ese proceso, necesitamos poder medir y a partir de esas mediciones armar grupos de riesgos con aquellas personas que caen en trampas de phishing, que caen en trampas de ransom, grupos con aquellas personas que no terminan de realizar los entrenamientos, con aquellas personas que no terminan o que no dan bien los exámenes que se incluyen en la plataforma. Bueno, un montón de elementos que nos van a ayudar a hacer analítica con toda esa información y poder ir ajustando el proceso. Eso creo que es clave.
y con esto armar también poblaciones. Recién hablabas de audiencias también, ¿no? Que las audiencias, la verdad que en cada compañía hay un montón de personas distintas que uno podría agruparlas en audiencias, pensando en lo más básico. Uno dice, bueno, la gente joven es más afín a recibir el mensaje a través de un contenido cortito, pero efectivo, que puede ser un video, puede ser un videojuego. La gente un poco más grande por ahí recibe de buena manera que le envíen un boletín o un newsletters, pero bueno, eso tiene que ser sistemático, tiene que ser pensado, esto no queda librado al azar, hay varias reuniones previas con el responsable de seguridad, con las áreas de comunicación, para definir el plan, digamos, ¿no? Y ese plan va a tener ajustes con el paso del tiempo, esos ajustes van a surgir a partir de la analítica que se vaya haciendo de la plataforma. Ya si nos queda tiempo para mostrar en un momentito la plataforma, como para que se vayan imaginando de qué estamos hablando, en todo este intercambio que estamos haciendo, que puedan bajarlo un poco a tierra y que puedan imaginarse cómo se materializa todo esto. Adelante. Nos queda tiempo, ¿no? Como para mostrar la Compartí, plataforma. Hugo, mientras vos vas compartiendo. Algo Dale. que nosotros queremos decir, como decíamos, nosotros fuimos CISO, pero también fuimos consultores con Hugo. Tenemos una historia medianamente parecida. Y nosotros nunca, cuando éramos consultores, nunca pensamos que existan balas de plata, es decir, aquella tecnología que va a llevar el riesgo a cero. Y cuando creamos Smartphone lo creamos igual. Es una tecnología más que va a ayudar a disminuir el riesgo, pero por otro lado, como dice Hugo, si se vende como una caja no sirve para nada. De hecho, el primero yo dije que era de Chuck Norris, pero uno de los últimos se llama Smartphone Apesta, que habla un poco de todas las posibilidades que hay de que sea un caso de fracaso Smartphone como herramienta, porque nosotros, Smartphone no fue pensada para ser implementada así, vamos a decirlo así, autónomamente, sino que fue pensada para que haya un partner que traiga valor. Y vamos a decirlo así, la herramienta es simple, es muy simple. Uno la mira y va a decir, puedo salir a hacerlo en un corto plazo, ahora lo va a mostrar Hugo, y es una herramienta simple, pero a su vez tiene un largo recorrido y que puede hacerse compleja para aquellas organizaciones, por eso tenemos organizaciones de menos de 50 empleados y de más de 100.000. Entonces tenemos que acompañar a aquellas que están el primer año concientizando y a aquellas que están en el quinto año. En contenidos, que era un tema muy importante porque nosotros tenemos que repetir el programa y no hay que repetir contenidos, pero también en la medida que va avanzando, también la audiencia se va complejizando y tal vez hay que separarlo un poco más, está demandando nuevos tipos de contenido, por eso también hay un webinar mañana que los invitamos también a participar, que habla de los nuevos tipos de contenidos, y verdaderamente es como que se hace como importante diferenciar ahí entre lo que hablábamos de educar y concientizar. Y con esto de que nosotros decimos que no es una herramienta de bala de plata, pero sí es una herramienta de concientización o sensibilización de usuarios. Porque Smartphone surge como una reacción a Moodle también, más allá de los competidores anglosajones, porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por no desarrollar Smartphone. Nosotros no queríamos desarrollar una plataforma desde cero, pero lo que encontramos es que las herramientas de software libre, que son los LMS, verdaderamente lo que tienen que ver con e-learning, tienen que ver con e-learning, tienen que ver con enseñar alguna habilidad en particular. Y nosotros acá no queremos enseñar ninguna habilidad en particular, queremos mantener a los usuarios en un estado de alerta. Por eso nos llevó a tener que desarrollar una plataforma desde cero y hacerla específicamente para el ámbito corporativo. Y ahí me voy a diferenciar ahora sí con Hugo en una diferencia. Yo soy emprendedor, este es mi quinto emprendimiento. Y lo que agrego yo es una velocidad, como un cohete, la vorágine de salir para adelante, de convencer a gente. Pero Hugo aportó algo distinto a la organización desde el principio de la misma, que es verlo desde el otro lado de la vereda, desde el ámbito corporativo, en las grandes organizaciones, y manejar los tiempos del otro lado. Por eso hablamos de las diferencias de velocidades en los países y demás. Entonces, también Hugo lo ve, los dos lo sufrimos a este tema como cliente cero, pero desde una óptica parecida, pero diferente. Entonces, también la experiencia de Hugo es similar a la mía, pero a veces con algunas diferencias que son interesantes. Buenísimo, bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Ahí se ve un login. Bien, bueno, rápidamente les cuento que SmartFence es 100% nube, no hace falta desplegar ningún servidor en la compañía,
y tampoco instalar ningún tipo de agente. Lo que voy a hacer ahora es mostrar rápidamente la interfaz o consola del administrador, que sería lo que verían las personas que se encargan de administrar SmartFence. Voy a entrar a esta demo. SmartFence es 100% marca blanca también, con lo cual los usuarios nunca se enteran de que están usando SmartFence. Cuando uno ingresa como administrador, tiene un dashboard que resume lo que ha ido pasando. No me detengo por ahora aquí. Sí comentar, como decía Mauro, que el único menú es esta barra lateral que se compone de estas opciones, donde vamos a poder acceder a los instrumentos para, bueno, por un lado, programar el plan de entrenamiento, que eso se hace en el calendario. Una vez que uno tiene su plan de entrenamiento definido en un papel, que lo ha definido con un equipo de trabajo, en este calendario lo que vamos a hacer es programar las campañas. Cuando hablamos de campañas, hablamos de justamente la entrega de un contenido a los usuarios, un contenido para sensibilizarlos, o la entrega de una simulación de phishing o de ransom que están incluidas en la plataforma. SmartFence tiene toda la infraestructura para lanzar simulaciones de phishing y ransom, tiene sus propios mail servers, tiene sus propios dominios donde aloja las páginas con las trampas de phishing o ransom, y bueno, y tiene toda la infraestructura para poder lanzar campañas de phishing y ransom, y ya vamos a ver las métricas que vamos obteniendo. Les comento rápido los componentes que tiene SmartFence para poder armar ese plan de entrenamiento. Bueno, cuenta con cápsulas interactivas, que son cápsulas que tienen una duración de 10 minutos, que son interactivas porque lo que hacen es salirse un poco del modelo docente-alumno, y aquí lo que hacemos es plantear escenarios de la vida real donde, bueno, planteamos ciertos desafíos a los usuarios y los hacemos trabajar un poquito con actividades interactivas del tipo unir con flechas, arrastrar y soltar, o una pregunta múltiple choice. Esto hace de que esos 10 minutos pasen de forma amena, entretenida, y que en ese recorrido el usuario se vaya sensibilizando en las temáticas que trabajamos, que son todas temáticas vinculadas a seguridad de la información. El otro componente son los videos, son videos muy cortitos, que tienen una duración de no más de 3 minutos, tienen un personaje que habla en un español neutro, es bastante entretenido, bastante divertido, y bueno, también se trabajan un montón de temáticas a través de esos videos. Para las poblaciones o públicos más jóvenes, tenemos un componente que se llama videojuegos, que lo que hace es intentar jugando que los usuarios asimilen y bueno, aprendan conceptos vinculados a seguridad de la información. El contenido o componente newsletters, hay un montón de boletines o newsletters que lo que hace es entregar contenidos de forma bueno, clásica a través de un contenido HTML5, ¿no? Es contenido clásico. Los escenarios de phishing y ransom, hay un montón de escenarios ya predefinidos. Los exámenes permiten para cada temática tratada obtener visibilidad de qué tanto asimilaron los usuarios de lo que entregamos como contenidos. Son exámenes con preguntas múltiple choice, tienen 5 preguntas por default, pero como la plataforma es abierta, ustedes podrían editar esos exámenes y hacerlo de 3 preguntas o de 2 preguntas. Y el componente de encuestas para intentar validar algunas percepciones que pueden tener los usuarios sobre temáticas vinculadas a seguridad de la información, y este componente nos va a permitir también, con esa visibilidad, poder armar el plan de entrenamiento y decir, bueno, si la encuesta dio que la mayoría de las personas no conoce cómo configurar de forma segura, no sé, un smartphone, vamos a empezar con esa temática, por poner un ejemplo. Después, en la parte de reportes, hay un montón de métricas con gráficos evolutivos que van dando cuenta de cómo avanza el proceso. Entonces, para cada componente empezamos a ver métricas interesantes que van dando cuenta de cómo avanza el proceso. Paso rápido por aquí. Entonces, para videos tenemos métricas de videos, para videojuegos, métricas de videojuegos, para newsletters, métricas de newsletters. Cuando digo métricas, me refiero a cuántas personas abrieron el newsletter y cuántas no, y cuántas contestaron bien o mal la pregunta que uno agrega al final de un newsletter. Para phishing, todas las métricas de phishing, quiénes abrieron el correo, quiénes hacen clic en el enlace, quiénes ingresan datos. Para ransom, las métricas de ransom, lo mismo. Para el botón de reporte de phishing no hay nada porque nadie reportó phishing en este caso, es una demo. Para exámenes, quiénes aprobaron, quiénes no aprobaron. Para encuestas, tampoco hay una campaña de encuestas, con lo cual está en blanco esta métrica. Y al final, y aquí sí me detengo un momentito, esta gráfica es interesante, saco estas curvas y dejo solamente la curva roja, que indica la cantidad de personas que ingresaron datos en una simulación de phishing. Esto lo que intenta hacer es correlacionar. Estas barras o columnas son acciones de entrenamiento o sensibilización. Entonces lo que intenta mostrar es que mes a mes fuimos lanzando campañas de sensibilización y lanzando
una campaña de phishing cada 3 meses, que es esta curva, estos puntitos blancos que se ven aquí, lo que indica la gráfica es que esa curva roja es descendente, lo cual indica o nos permite justificar que la inversión que hicimos en entrenamiento a los usuarios, que son estas barras o columnas que se ven aquí, dio sus frutos y las personas van cayendo menos en las trampas de phishing. Uno puede agregar acá otras curvas, obviamente están correlacionadas, y como decía, esto permite justificar el trabajo que estamos haciendo y la inversión en una herramienta y en un proceso de entrenamiento. Otra cosa importante es el scoring de riesgo. Esto es un número que se genera, un número de 1 a 100 que se genera para cada usuario en base a sus comportamientos. Entonces, cuando entramos a esta pantalla, vemos una tabla ordenada por las personas que tienen el scoring más alto, que son los más riesgosos. ¿Y por qué? Porque si yo ingreso a uno en particular, para hacer un doble clic en ese usuario, voy a ver, bueno, un tacómetro que indica que este usuario está con un nivel altísimo, muy alto, un nivel de riesgo altísimo, cómo fue cambiando en el tiempo ese scoring, y más abajo aparecen lo que llamamos factores de riesgo, que nos van a indicar que a esta persona, por ejemplo, se le enviaron 6 campañas de phishing, abrió los 6 correos, hizo clic en los 6 enlaces, ingresó datos en las 6 simulaciones. Lo mismo para ransom. Es un usuario muy complicado, ¿no? O sea, no está entendiendo cómo detectar claramente una simulación de phishing. Después, lo que tenemos es el scoring por área dentro de la compañía. Entonces uno puede decir el área de finanzas tiene un scoring bastante bajo, de 23, uno aquí puede comparar los scoring de cada área, y después tenemos el scoring para toda la compañía, que lo que nos va a permitir es, bueno, tener información con diferentes vistas sobre el scoring de la compañía, que va sumando los scoring de los grupos y de los usuarios, ¿no? Hay un montón de métricas que van ayudando a hacer un poco de analítica e interpretar los resultados. Y lo último que les quiero comentar rápidamente es lo que se usa mucho en la parte de cumplimiento, para mostrar cumplimientos. Uno aquí puede filtrar por un periodo de tiempo y decir, en el último año lanzamos 10 campañas de entrenamientos interactivos, 7 campañas de videos, y así con cada componente. Si queremos hacer un doble clic en las campañas de phishing, hago clic en ese numerito, se abre la información, voy a ver los totales de esas 7 campañas, equivalen a esta cantidad de correos enviados, esta cantidad de correos abiertos, sigo en cada métrica. Si ingreso aquí voy a ver quiénes abrieron, no lo voy a hacer. Más abajo aparecen las 7 campañas. Si quiero ver una en particular, aquí ya sí llegamos al último nivel de detalles de las simulaciones de phishing. Vemos un gráfico de embudo, vemos toda la información de la campaña, quién fue dirigida, con qué escenario, en qué fecha, pero lo interesante viene al final, en donde accedo a la tabla de usuarios que formaron parte de esta campaña, está toda su información, pero lo más interesante viene un poquito más a la derecha, en donde puedo jugar con unos filtros y decir, quiero saber quiénes abrieron el correo, serían estas personas. Quiero saber quiénes hicieron clic en el enlace, serían estas personas aquí, y quiero saber quiénes ingresaron datos, ¿no? Entonces, uno podría aquí armar un grupo de riesgo, y a estas personas que, bueno, cayeron completas en la trampa, poder tenerlas identificadas en la plataforma, creando un grupo con estos botones de acción que me permiten crear un grupo de riesgo. ¿Para qué? Para después tratarlas de forma diferencial y armarles un mini plan para intentar bueno, sensibilizarlas para que dejen de caer en trampas de phishing de ransom, ¿no? Bueno, hasta aquí fui un poco rápido, pero quería hacer un recorrido lo más completo posible de la interfaz. No sé si estamos... Está bien, ahí Hugo. No sé, Carlos, si queda algo pendiente que querías hacer alguna consulta o algo en particular. Aquí lo que quiere demostrar Hugo es que si bien nosotros, como decimos, la herramienta no es una bala de plata, sí tiene que ver con el tema del compromiso por parte del CISO con respecto al programa y el aporte de valor del partner. Lo que nosotros hacemos como fabricantes es entregar una herramienta que sea fácil de implementar, por eso está en la nube, donde ya tienen los certificados de SSL, donde ya está todo costeado dentro de la plataforma, el administrador no tiene que salir de la plataforma, y bueno, todas las facilidades, las flexibilidades, marca blanca y demás, lo que venía mencionando Hugo, para que lo pueden implementar dentro de la organización de forma transparente para los usuarios. Después nos apoyamos en el panel integrador, y sí vamos a decir que hay una parte de compromiso, no estamos hablando de necesariamente mucha labor, pero sí de compromiso de parte del CISO para interpretar los reportes y eventualmente tomar alguna decisión al respecto a posterior. Y bueno, nosotros tenemos partners que trabajan en servicio gestionado o bien que trabajan en conjunto directo con el cliente final, y ahí también se genera una buena sinergia también. Ok, Buenísimo. excelente.
Gracias, Hugo. Gracias, Mauro. Creo que, bueno, podemos ir cerrando. Tenemos un par de preguntas. Bien. Pregunta bastante interesante que usted nos puede ayudar ahí a responder. Nos pregunta uno de los asistentes que cuáles son las métricas que se deben considerar para saber si mi estrategia de concientización es efectiva. Bien. Hugo, ¿querés responder o querés que responda yo? Porque justo estaban las sí. métricas ahí, no sé cómo quieras. Es una buena pregunta. Sí, bueno, a compartir pantalla. A ver, las métricas que podemos considerar, en el caso de SmartFence, lo que hacemos es obtener un montón de métricas que van dando cuenta del comportamiento de los usuarios respecto a los entrenamientos que vamos entregando. En el caso de las cápsulas interactivas, tenemos las métricas de cuántas enviaron, cuántos comenzaron el entrenamiento y cuántos finalizaron ese entrenamiento. Lo mismo para los videos, lo mismo para los videojuegos. Entonces, esto va dando cuenta con estas gráficas y con toda la analítica que uno puede hacer por la auditoría, que yo mostraba recién, que podía usar filtros y determinar quiénes no abrieron el newsletter. En ese caso, puedo armar un grupo con los que no abrieron ese newsletter y poder reenviárselos. Lo mismo con cualquiera de los componentes que tiene SmartFence, ¿no? Eso bueno, va dando cuenta de cómo avanza el proceso, y lo que mostré al final, que era la gráfica de correlación, que esto muestra la efectividad de las acciones que vamos haciendo, las acciones de entrenamiento que vamos haciendo, con estas curvas descendentes que van indicando que el comportamiento de los usuarios ha ido variando, ha ido cambiando, y lo cual nos lleva a concluir de que el plan está siendo efectivo, ¿no? Porque claramente los usuarios se van sensibilizando y detectan una simulación de phishing o ransom y no caen en ella, ¿no? Eso es digamos, las métricas directas que ofrecemos desde SmartFence. Como decimos siempre, lo nuestro es complementario. Después, en base a una analítica que puede hacer un post procesado, porque toda esta información se puede exportar también en distintos formatos, a veces los partners, a pedido de los responsables de seguridad de la información, pueden correlacionar con alguna otra métrica que tengan en alguna otra herramienta, como una herramienta de un EDR o lo que sea, y hay correlación. Y nosotros también tenemos a la plataforma vinculada a través de API con otras herramientas que se dedican justamente a eso para que lo puedan analizar por otro medio. Correcto. Tenemos un par de preguntas más que creo que esta la podemos hacer de dos una. Una de las preguntas es, ¿a partir de cuántos usuarios se puede contratar SmartFence y cómo se maneja el licenciamiento? Bien. Bueno, ahí respondo rápido, pero total, eso ahí es variable, por así decirlo. Nosotros el licenciamiento es a partir de 50 usuarios para una instancia única, pero a veces se da de que si son organizaciones más pequeñas de 50 usuarios, un partner puede tener lo que se llama una instancia de múltiples clientes y prestar un servicio a través de esa instancia donde puede atender a clientes de menor tamaño. Límite superior no hay, y se licencia por usuarios principalmente, donde recomendamos encarecidamente que contraten a todos los componentes, porque hay que llegar a la audiencia cada día más con un mensaje, entendiendo que la audiencia es heterogénea, con un mensaje variado por distintos métodos, desde distintos ángulos y con distintos enfoques, pero se puede llegar a contratar por componentes, digamos, desagregar por componentes, pero no lo recomendamos. Recomendamos sí contratar por usuario y por año, que es importante. Nosotros, para hablar de cambio de comportamiento, estamos hablando de mínima de 1 año y medio, entonces la contratación de menor tiempo es de 1 año, aunque tenemos muchos clientes y cada día más que contratan a 3 años. Ok, perfecto. Nada más que creo que esa es una pregunta interesante, Mauro, Hugo. De igual forma, a nivel de planes de precios para entidades educativas. Bien, sí, hay planes específicos para entidades educativas, para gente de gobierno y para organizaciones sin fines de lucro también. Ok, perfecto. Hay una pregunta sobre una POC, básicamente que ese es el punto al que quería llegar. Actualmente sí, efectivamente, se puede realizar una demostración de la plataforma ya viendo el tema de los contenidos a nivel de
phishing, ransomware y a nivel de newsletters, todos los módulos interactivos educativos que trae la plataforma en sí. Pero adicional a esto, en agradecimiento pues a asistencia del webinar el día de hoy, habíamos programado para uno de los asistentes, básicamente en representación de su empresa, una POC, ¿verdad? Entonces vamos a estar pues uno de los asistentes para una prueba de concepto dentro de sus organizaciones. Sí, pues nos gustaría poder entregar una POC realmente a una empresa que pueda sacarle provecho a la herramienta, ¿verdad? Que realmente esté interesada y que pueda tener el compromiso pues de elaborar básicamente punto por punto lo que mencionamos hoy en el webinar para pues crear un programa de concientización que realmente pueda darle frutos y pueda arrojarles la información necesaria para que ustedes puedan ver el alcance de la plataforma, ¿verdad? Entonces, de ser así, sí, les pediríamos que por favor nos dejen un mensajito por medio del chat para nosotros poder recabar esa información y poder realizar la elección de la empresa a la cual se le va a dar la POC y estarles avisando en el transcurso del día de la tarde. De igual forma, si pueden ayudarnos a pasarnos directamente Sofía, por favor, mi correo al chat para que lo apunten directamente y cualquier consulta que ustedes tengan adicional de la plataforma, por favor no duden en contactarme. De igual forma, si quieres, Sofía, poner el número de teléfono, correo electrónico y número de teléfono en el chat para que cualquier duda adicional que tengan, con muchísimo gusto puedan llamarme directamente, enviarme un WhatsApp o enviarme un correo y estaré disponible para contestarlos sin ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Como decimos nosotros, somos una herramienta que lo que buscamos es ayudar, para eso lo creamos. Nosotros somos apasionados, creemos en esto, pero siempre entendiendo que Smartfen es una implementación, es una inversión complementaria a otras soluciones que hay dentro de la herramienta, de la empresa y a otras cuestiones que se vienen trabajando, como la parte de procesos, la parte de los sistemas, la parte legal, y nosotros lo que buscamos acá es atacar al vector, que es el principal vector de ataque, que es el factor humano. Entonces, queremos que deje de ser el eslabón más débil para estar balanceado con respecto a otras inversiones que haya dentro de la organización. Y bueno, teniendo en cuenta que en general la inversión en el usuario es bastante menor y los resultados se notan bastante más rápido y son bastante más duraderos de lo que cree el CISO en muchos casos de Latinoamérica. ¿Bien? Pero bueno, como digo, el que entra lo ve y continúa, por eso muchas veces dar ese primer paso. Bien, bueno, muchas gracias Carlos por habernos invitado y bueno, ojalá estemos en alguna edición posterior también hablando en conjunto. Claro, por supuesto, así va a ser, Mauro, Hugo. Muchísimas gracias a sus asistentes, a los asistentes que nos acompañaron acá el día de hoy. Como mencioné, ahí queda mi correo y mi número de teléfono. De igual forma, cualquier consulta que tengan, no duden en contactarme. Con muchísimo gusto hay un equipo a disposición de ustedes, que pueda atenderlos sin ningún inconveniente. Gracias, Mauro, Hugo, de igual forma por el tiempo de estar acompañándonos por acá. Como siempre, son de gran aporte y esperamos estar viéndonos. Bien, muchísimas gracias perfecto. a todos. Bueno, Gracias, Carlos. Gracias a los asistentes por el tiempo. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias.